Tener un árbol genealógico y no estudiarlo es como tener un mapa del tesoro y no ir por él. Alejandro Jodorowsky. Me cayó el 20. 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 Hola, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarlos a todos. Gracias por estar con nosotros en este su podcast Me cayó el 20. Pues queríamos platicar de un tema muy importante y muy trascendente que se mencionó un poquito en el capítulo anterior, que es el tema de los transgeneracionales. Entonces, bueno, queremos ahondar un poquito y decir qué es un transgeneracional, por qué se utiliza esa palabra, qué es lo que conlleva, por qué tiene que ver con mi familia, o en algunos momentos en los que también dices, ¿por qué tengo esta conducta de mi mamá, de mi papá, de un tío, de un primo, que no la quiero hacer mía, pero me surge en automático? ¿O por qué a veces siento que hay generaciones en mi familia en las que inclusive hay un alcoholismo que no se puede romper? ¿O por qué hay un aire incontrolable que no puede ser sanada aunque exista mucho amor? Es un tema en el que vamos a ahondar y pues queremos que tú, Leti, nos platiques sobre qué es lo transgeneracional. Sí, mira, exactamente. Lo transgeneracional son todas aquellas memorias, vivencias que tuvieron nuestros antepasados, ¿no? Desde nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, y bueno, podemos ir más hacia atrás, pero también nuestros tíos, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta que el transgeneracional comienza de nuestra concepción hacia atrás. Todo lo que vivieron hacia atrás nuestros antepasados, de ahí es lo que vamos a estudiar en un transgeneracional. ¿Sí? Todas esas historias que hubo ahí y que nosotros quizá estamos repitiendo, quizá como tú comentabas, en situaciones que no hemos podido trascender, o frases como decir, es que desde siempre me he sentido triste, ¿no? O no puedo porque esto me rebasa y siempre he estado con esta sensación. Cuando vemos ese tipo de palabras, cuando escuchamos ese tipo de palabras, es cuando estamos hablando de un transgeneracional, de algo, de una historia pasada, ¿no? Sí, podría ser como, no sé, a lo mejor yo tengo los ojos verdes de mi mamá, pero así como tengo los ojos verdes de mi mamá y a lo mejor tengo la nariz de la familia de mi papá, también toda esa información viene conmigo. Viene toda esa información de a lo mejor conductas, características que lleva, no sé, a lo mejor la simpatía de mi abuelo, a lo mejor el amor incondicional de mi madre, la responsabilidad de mi padre, también va en mi genética y eso se hace un transgeneracional. Sí, exactamente. Es importante mencionar que estos son nuevos estudios que se han hecho a lo que se le llama la epigenética, ¿no? Que podemos buscar libros de, por ejemplo, de Lipton, ¿no? Donde nos explica muy a detalle lo que es la epigenética, es decir, las condiciones que vivieron nuestros antepasados, de alguna manera, epi quiere decir sobre, ¿no? Viene sobre la genética y de alguna manera pues es transmitido. Yo siempre que trabajo el transgeneracional les digo que todas las historias y todo lo que nos transmitieron nuestros antepasados pues es desde el amor, ¿no? O sea, se transmite esto ¿para qué? Para que nosotros podamos adaptarnos, para que nosotros podamos resolver lo que ellos no pudieron resolver, ¿no? O quizá que ellos lo resolvieron de una manera y nos lo transmiten para que nosotros lo podamos resolver, ¿no? De alguna manera. Entonces, siempre cuando hablamos de transgeneracional, a mí me gusta hablar desde el amor, ¿no? Desde ese amor que se transmite de generación en generación. Sí, yo creo que es muy importante lo que dices, Leti, porque luego muchas veces en familias se nos hace muy fácil culpar, ¿no? Es que yo no quería ser como tu mamá o yo no quería ser como tu papá porque no quería sacar este carácter, pero si lo ves desde el amor, a lo mejor hay una historia detrás en la que era una manera de proteger, era una manera de poder tener ese carácter para salir adelante en los negocios. Entonces, como tú lo dices, si lo ves desde el amor, aprendes a honrar esa vida que se te dio. Exactamente, exactamente. Y hay algo que dice Carl Jung, dice, todo aquello que no se reconoce regresa en forma de destino.
Y aquí, pues bueno, nos enfocamos a todo aquello que no se reconoció en el pasado, todo aquello, por ejemplo, personas que no fueron reconocidas dentro del clan familiar, van a regresar, ¿no? O sea, regresa la historia. No tanto como los mismos hechos que va a vivir otra persona, pero sí situaciones o la tristeza o las emociones que hay dentro de eso que están viviendo, ¿no? Y entonces yo siempre digo que el transgeneracional es como aquel móvil que ponen en los niños chiquitos, en las cunas de los niños chiquitos, que está así, ¿no? Está en equilibrio. Cuando hay alguien que no es reconocido, pues el móvil ya no está en equilibrio, ¿no? Y entonces el transgeneracional, bueno, pues se encarga de poner esa pieza que falta. ¿Para qué? Para lograr el equilibrio en el clan, en la familia, ¿no? Sí, aquí entraría un concepto que me gusta mucho también de Bert Hellinger, en el que nos habla de la famosa oveja negra de la familia, ¿no? Uh-huh. Que a final de cuentas, desde el amor, no es la oveja negra, es el valiente que, voy a ponerlo con un ejemplo pues muy coloquial, ¿no? Por ejemplo, yo soy García y todos los Garcías son alcohólicos. Uh-huh. Y para ser una García voy a ser alcohólica. Entonces, esa oveja negra es una oveja que dice, me encanta ser García, soy una García, pero pido permiso y libero a los García de tener que ser siempre así. Voy a empezar una nueva rama de mi árbol, sanando y dejando el alcoholismo y en la sobriedad, también en el amor. A lo mejor ustedes lo hicieron en el amor, pero yo quiero hacer una historia más saludable, sin juzgar ni mejor ni peor. Una historia más sana, más tranquila, más llena de amor, basada en esto, ¿no? En decir, yo puedo tener esta capacidad de romper esta cadena, conociendo la historia también de mi familia y decir, hey, soy García, honro a los García, pero soy el sobrio. Uh-huh. Y no me pueden entender al principio, pero al final de cuentas también se vale, ¿no? Exacto. Y algo que tú mencionaste muy importante es, no solo hay que reconocer la historia, ¿no? O sea, sabemos que el tío era alcohólico, el papá o el bisabuelo. Lo que hay que reconocer es el sufrimiento de todas las personas involucradas, ¿no? Quizás si el abuelo era alcohólico, pues hay que reconocer el sufrimiento del abuelo, el sufrimiento de la abuela, ¿no? De vivir con un hombre alcohólico, el sufrimiento de los hijos. Entonces, cuando uno reconoce el sufrimiento, es cuando el árbol se sana. Y se sana hacia arriba y se sana hacia abajo, ¿no? Con las descendencias, ¿no? Y rompemos esas fidelidades de que hablabas, ¿no? Esas fidelidades que a veces son inconscientes, ¿no? A veces ni siquiera sabemos y como les decía anteriormente, ¿no? Son cosas que estamos nosotros luchando contra eso y por más que queremos, no logramos desaparecerlo o trascenderlo o cambiarlo, ¿no? Y entonces es cuando decimos es algo transgeneracional. Sí, te haces compasivo y qué importante que sí mencionaste esto, Leti, con el reconocimiento, ¿no? O sea, decir, esto ha traído un dolor fuerte a mi familia y pues igual, o sea, basado en no juzgar y en el amor, por este mismo dolor que yo sé que hemos pasado, quiero cambiarlo y quiero transmutarlo. Voy a tomar esta emoción, esto que ha generado pues un linaje, ¿no? En mi familia y que ha ido de generación en generación. Voy a hacer ahora una herencia rica basada en el conocimiento y en no excluir. Ahí van los excluidos. Uh-huh. A lo mejor yo puedo decir, soy la García, que no me gusta que sean alcohólicos, entonces yo no hablo de mi familia. ¿Y cómo estás? Estoy muy bien, estoy perfecta. ¿Y cómo es tu familia? No, pues fíjate que mi familia vive en el extranjero y mi familia es muy amable. No, o sea, es también reconocer esta parte que me hizo sufrir, que nos hizo sufrir, pero al final de cuentas, pues también es parte de mí y está bien, ¿no? Sí, y fíjate que aquí cabe mencionar que a veces nosotros estamos reparando, ¿no? Reparando eso que se vivió. ¿Y cómo venimos a reparar? O trabajando, por ejemplo, hablando del alcoholismo, ¿no? Hablando del alcoholismo, o soy alcohólico, ¿no? O me dedico a algo relacionado con el alcohol, ¿no? Por ejemplo, puedo tener una vinícola, puedo ser un catador de vinos, ¿no? Y entonces está ahí, ¿no? Está ahí representando y venimos a reparar, ¿no? ¿Cómo sabemos que estamos reparando? Pues sabemos porque quizá a lo que nos dedicamos no nos deja dinero, ¿no? Entonces
Yo tengo un caso muy bonito en donde, y muy interesante, en donde el papá de una persona, ¿no?, tiene un accidente, queda un poquito pues dañado, un poquito deteriorado de salud, y el hijo trabaja reparando coches, ¿no? Viendo los defectos de los coches, ¿no? Entonces dices, ¿cómo él está reparando eso, no? ¿Por qué? Para que ya no haya accidentes, ¿no? Entonces es muy interesante cuando empiezas a ver a qué me dedico y qué estoy reparando, ¿no? Eso sería padre hacer después un programa de eso, ¿no? Sí, ¿Cómo sí, estamos sí. nosotros reparando con nuestra profesión, a lo que nos dedicamos? Sí, y es una parte muy bonita también, pues de crear esta nueva rama, ¿no? O sea, en el transgeneracional. Como dices, y justamente ayer veía una serie en la que se hacía una reparación porque la hermana había muerto en un hospital, porque había negligencia médica, porque no había medicamentos, porque no había muchas cosas, y él repara, haciéndose director del hospital, para cambiar todo lo que había dentro y evitar que pasaran este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues es una manera muy bonita también de poner lo que es la reparación de una manera, claro, pues bien encaminada, ¿verdad? O bien enfocada. Sí. O a veces sin saberlo. Exacto. Porque puede pasar que no sabemos, ¿verdad? Que estamos reparando. Sí, no sabemos, ¿no? Sí. Y suena bien interesante porque cuando estudiamos el árbol transgeneracional, no vamos a estudiar a todos nuestros antepasados, ¿no? Sino vamos a estudiar, bueno, primeramente empezamos con un motivo de consulta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiero trabajar? O sea, ¿qué es lo que me interesa trabajar? Y de ahí, bueno, vamos a ver si es de la vida contemporánea, si es proyecto sentido o si es transgeneracional. En el caso que sea transgeneracional, pues nos vamos a ir directo, ¿no?, a ver las historias del riel transgeneracional que nos corresponde, ¿no? No es que estamos cargando lo de todo el árbol, ¿no? Sí. Sino que son cosas muy específicas que ya sea por el nombre, por fechas, que se manejan algunas fechas para saber, ¿no?, cómo llegar, parecido físico, ¿no? Entonces se empieza a estudiar y se hace muy interesante porque empiezan a salir los programas, ¿no? Y como te decía o les decía anteriormente, esos programas pues hay que reconocerlos, ¿no? Y reconocer el sufrimiento, nuevamente. El sufrimiento es bien importante porque es lo que nos va a hacer trascender, ¿no? Trascender. ¿Y por qué digo trascender? Porque al final de cuentas se está repitiendo en otras generaciones porque no se sanó. Entonces esa repetición nos da la oportunidad de poderlo sanar, ¿no? Sí, inclusive yo en una ocasión platicaba con un amigo mío que es sacerdote, pero es humanista y es psicólogo y es antropólogo y bueno, tiene de todo. Y yo le decía lo mismo, padre, es que ¿por qué hay generaciones de familias tan accidentadas? ¿Por qué en una familia todos, o sea, bueno, no todos, ¿verdad? Pero hay 5 generaciones que mueren, no sé, en un accidente automovilístico? ¿Por qué en otras son 5 generaciones de autismo? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Y el padre me explicaba que en la Biblia dice que los hijos pagarán 7 generaciones, 7 los errores de los padres. No en el aspecto de los errores de vas a pagar como castigo, o sea, no. En el aspecto de que tiene que haber un reconocimiento del sufrimiento, de las historias, que aunque a veces dices, pues hay secretos familiares que no voy a saber. Y no es que no puedas reparar, pero entre saber de lo que estás reconociendo, cómo se puede pues hacer una historia un poquito más amable, más sana, y esto también se puede dar gracias a terapias, como tú dices, son esas herramientas que les queremos dar, o sea que a lo mejor no queremos que lleguen con la mamá y dime, ¿qué pasó? ¿Qué hay detrás? Porque hay cosas que no van a salir, pero hay herramientas como estas, que hasta fechas, que hasta números, que pues te puedes valer de muchas cosas para ayudar a una persona a tener este sentido y esta sanación en su linaje familiar. Sí, y fíjate que yo me he topado con casos en donde puedo confirmar que la información la tenemos nosotros, ¿eh?
Es bien impresionante cuando estás trabajando con alguien y sale la información, ¿no? Aunque nadie se la haya dicho, aunque sea desconocida, está ahí, está en nosotros, ¿no? Está en nuestras células, en el campo, se puede decir también, ¿no? Entonces, sí es muy bonito trabajar el árbol desde esta mirada del amor, y yo los invito pues adentrarse un poquito más. Vamos a dejar ahí información de libros. Por ejemplo, yo les puedo recomendar muchísimo el libro del Yaciente de Salomón Selam. Es un libro muy bueno, que habla de fidelidades, ¿no? De cómo yo estoy viviendo la vida de alguien, ¿no? Que no me corresponde, ¿no? De un muerto, ¿no? Entonces, es muy interesante leer este libro, porque cuando lo estás leyendo, como él maneja muchos ejemplos y te da, pues sí, mucha pauta para que tú, cuando sientes lo que estás leyendo, ¿no? Nosotros decimos, ahí está el programa, ¿no? Cuando te genera en ti una reacción, ¿no? Quizá una lágrima, quizá algo que sientes en el corazón, dices, ahí está el programa, ¿no? Y eso, aunque no lo sepas, ahí está, ¿no? Entonces, podemos ponerles ahí abajito libros que les recomendamos para que vayan adentrándose más a este estudio del transgeneracional, que es muy, muy amplio, pero es muy, muy interesante también. Sí, ahorita que me estabas diciendo me recordó, yo, bueno, pues para mejorar el chip mental, ¿verdad? Y hacerlo revolucionado, todas las mañanas en lo que me arreglaba o me bañaba, ponía decretos de Ho Oponopono o de Luis Hay, pues para igual, ¿verdad? Empezar a cambiarte el chip, y a veces lo que nuestra mente no nos puede dar por un problema que nos está ocupando la energía, al escuchar otra cosa, pues bueno, ya hasta te desconectas, ¿no? Y también hay en una herramienta de Ho Oponopono, algo que ahorita me dices y me llamó mucho la atención y me encantó. Decía divinidad, o sea, para la religión que seas, o sea, en la deidad en la que tú creas. Decía, limpia en mí aquello que está ocasionando esto. Sana mis ancestros, sana mis memorias. Si mi familia o alguien de las personas que están en mi clan familiar te ofendimos, límpialo y sánalo. Y gracias por sacar esto a la luz para que pueda ser sanado. Exacto, exactamente. Y fíjate que hace poquito estuve escuchando o participando de oyente en la cumbre del árbol transgeneracional, y escuché algo que me gustó mucho, que decía, no es que yo ahora que me voy, por ejemplo, a comer, ¿no? Disfruto y le digo a mis antepasados, vengan, estoy disfrutando esta comida, ¿no? O sea, ya no hay que ver esa mirada del árbol donde, ay, es que las mujeres de mi clan sufrieron y los hombres de mi clan eran alcohólicos y, no, no, o sea, ya al contrario, ¿no? Hay esa liberación, ¿no? De disfrutar cada instante, de disfrutar cada momento, una comida, un amanecer, y decir, estoy aquí disfrutando, ¿no? Quizá lo que ellos no pudieron disfrutar, pero ahora yo lo puedo disfrutar y ellos lo pueden disfrutar a través de mí, ¿no? Entonces, sí, eso se me hizo muy, muy bonito. Yo creo que fue el aprendizaje más bonito que tuve ahí en esa cumbre, ¿no? Sí, claro decir, y estoy aquí disfrutando gracias a ustedes, porque el que ustedes estuvieron hace que hoy yo viva, que esté aquí en esta historia, en este preciso momento, ¿no? O sea, gracias a que ustedes me dieron la vida y que pasaron por todo lo que pasaron, a final de cuentas, aquí estoy, ¿no? Exactamente. Y también agradecerlo, ¿no? Entonces, pues qué interesante, Leti, estar hablando de todo esto. A mí se me hace padrísimo y una pauta increíble. A lo mejor ya en los siguientes programas podemos trabajar con la herramienta de sanando a mamá, después en otra sanando a papá. Entonces ir viendo esta importancia de lo que es el árbol transgeneracional, y que no lo conocemos muchas personas. O sea, yo la verdad es que pasó mucho tiempo como hasta para ahondarme en esto, ¿no? Entonces, pues qué padre que podamos empezar a hacer esas sanaciones, esas limpiezas y esos reconocimientos que a final de cuentas van a traer historias pues bonitas, amables a futuras generaciones en nuestras propias ramificaciones. Exacto. Y también darle permiso a nuestros hijos de hacerlo de una manera diferente, ¿no? Eso qué importante que lo mencionas, sí, ¿no? O sea, también dar esa libertad de que cada quien haga su historia
Sí. conforme a lo que le funcione, ¿no? No a lo que a mí me funcionó, sino a lo que a ti te funciona. Sí, pues los invitamos a que nos sigan escuchando. Si tienen dudas, comentarios, pues también háganoslo saber ahí en nuestra página de Instagram, en el Face, pues ahí donde nos encuentren. Donde nos encuentren, y con mucho gusto los vamos a estar atendiendo y escuchando, y también es una pauta para hablar de temas en este programa de los que vamos a seguir sanando, ¿no? Sí. Y a ver cuántas caídas de 20 hay por ahí, ¿no? Pues muchas gracias por estar con nosotros.